¿Y tú sos un discípulo o sos un aficionado al cristianismo? Hay una gran diferencia y Jesús la deja clara en Marcos capítulo 8. Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, seguir a Cristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esos son los requisitos o las diferencias entre un verdadero discípulo de Cristo y un simple aficionado al cristianismo. Aficionados y seguidores de Cristo por interés habían muchos, pero discípulos eran pocos. Y el Señor les dice, tienen que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. ¿Qué tanto estamos nosotros negándonos a nosotros mismos? El negarse a sí mismo significa el decirle que no a lo que mi carne desea. Un verdadero seguidor de Cristo es una persona que es capaz de reconocer su egoísmo, es capaz de reconocer su pecado y de pedirle al Señor que lo salve de su egocentrismo. Es reconocer lo destructivo que ha sido vivir para mis propios deseos, vivir para mis propios sueños, vivir haciendo mi propia voluntad. Negarse a sí mismo es decirle al Señor, yo quiero que se haga tu voluntad en mi vida y no la mía. Cuando yo me niego a mí mismo, no le doy gusto ni complacencia a mi carne. No pongo mi esperanza en las cosas de este mundo ni en mi propia justicia, sino que pongo mi esperanza en el Señor y a Él le doy mi adoración, mi admiración, mi lealtad. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Note usted ahí el posesivo, ¿verdad? No habla de la cruz de Cristo. Debo de tomar mi cruz, es decir, una carga pesada que Dios me ha puesto, que le pone a cada creyente, que debe de llevar, y esta carga nos hace morir a nuestra carne. La cruz era un instrumento de muerte. ¿Estás llevando tu cruz cada día? ¿Qué cargas pesadas y difíciles te ha puesto Dios a llevar en tu vida? Que hacen morir tu carne, que te hacen decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que te hacen depender más y más del Señor. Debes de tomar tu cruz cada día y seguir a Cristo. Seguir a Cristo significa tratar de ser obedientes a sus mandamientos, tratar de andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo el Señor? Apartado de pecado, vivió sacrificándose para servir y amar a los demás. Esto es bien importante. Cuando tú le compartes el evangelio a otros, cuando tú le dices que no al pecado, te consagras para Dios, estás viviendo en santidad. Cuando tú vives para amar, dice el Señor, en esto conocerán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. ¿Qué tanto estás siguiendo a Cristo? ¿Conoce los mandamientos del Señor, sus enseñanzas en el Sermón del Monte? Él dijo en la Gran Comisión, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. ¿Conoces los mandamientos del Señor en su Sermón del Monte? ¿Te esfuerzas día con día en decirle que no al pecado y obedecer al Señor? ¿Estás amando a tu prójimo, compartiendo el evangelio y ayudando a alguien más a convertirse en discípulo? Solo un discípulo puede hacer otros discípulos. Por último, el verdadero discípulo es alguien que responde a la pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Responde diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando en este capítulo 8 de Marcos, el Señor le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Le dicen, unos dicen que eres Elías, otros Juan el Bautista o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es necesario que los verdaderos discípulos respondamos a esa pregunta, pero no solo con palabras, no solo diciendo quién es Jesús para los demás, sino respondiéndole con nuestros hechos, diciendo yo creo que tú eres el Cristo. ¿Y cómo respondo con mis hechos a esa pregunta, diciendo tú eres el Cristo? Cuando yo verdaderamente me someto a su señorío, cuando creo que Él es el que ha sido ungido por Dios para ser mi profeta, mi sacerdote y mi rey. Eso significa el Cristo, esos son los oficios del Cristo, el ungido. Es mi profeta, mi sacerdote y mi rey. Mi profeta porque me trae la verdad de Dios, me revela la palabra de Dios, me salva de mi ignorancia. Mi sacerdote porque ofreció ese precioso sacrificio en la cruz para pagar por mis pecados. Y mi rey porque Él conquista las áreas pecaminosas y rebeldes de mi vida. Me estoy sometiendo a Cristo. Tienes que preguntarte hoy, si eres un verdadero discípulo, ¿te estás sometiendo al señorío de Cristo? ¿Estás estudiando diariamente su palabra? ¿Estás dándole gracias y confiando solamente en Él
para salvación, para perdón de tus pecados. Yo te animo este día, a través de este video, a que no nos conformemos con ser simples seguidores de esas multitudes que seguían al Señor por el alimento físico que les daba, por las sanidades, por los milagros. No nos conformemos. Pidámosle al Señor ser verdaderos discípulos del que se niegan a sí mismos, que toman su cruz, que le siguen a Él, que sirven a las demás personas, que los aman con el Evangelio de Cristo y que se someten al señorío de Jesús.